tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Estamos en Libre Opinión. El día de hoy vamos a tener un programa muy parecido al que tuvimos ya hace unas semanas, en donde hicimos el análisis del debate anterior. En este caso, vamos a hablar sobre el debate que acaba de pasar el domingo 22. Para tal efecto, tenemos como invitados a Nicolás Castillo Díaz. Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nicolás viene en representación del PRI y la coalición del Partido Verde y creo que es Nueva Alianza, ¿verdad? Nueva Alianza. Sí. Está con nosotros también el máster Ignacio Terraza Sánchez. Él viene por la coalición en donde está Morena, en donde está el PES y hay otro partido, ¿no? PT. El PT. Y el PT. Sí, sí. Y también está con nosotros Rafael Cisneros Escuen, y él viene en representación de la coalición que encabeza el PAN y PRD-MC. el PRD. PRD-MC. PRD y MC, y Movimiento Ciudadano. Correcto, bien. Y por supuesto está mi compañero de programa, el periodista Mauricio García. Bienvenido, Mauricio, gracias por tu compañía una vez más. Gracias, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos, así como hicimos el análisis del programa la vez anterior, de forma temática y ordenada, quisiéramos tener una primera lectura, pero en un tema muy específico. Vimos que este debate tuvo particularidades distintas al debate anterior. Algunas cosas que el Instituto Nacional Electoral le agregó para hacerlo distinto, para hacerlo interactivo, para hacerlo más democrático, entrecomilladamente esto, en fin. Y nosotros quisiéramos yo quisiera que ustedes nos ayudaran a entender sus puntos de vista sobre qué opinan en términos generales de la organización, y vamos a hablar de la organización sin meternos a lo demás, a donde nos llegaremos por supuesto en su oportunidad, de la organización de este debate en términos muy generales. ¿Fue mejor, fue peor? ¿En qué estuvo mejor, en qué estuvo peor? Y luego hablaremos de las particularidades del desarrollo del debate. Por favor, Nicolás. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, primero te saludo con mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Doctor José de la Cruz Menegoite, igual que a Mauricio. Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Por supuesto, saludo con afecto a mi amigo Rafael Cisneros, presidente del PAN del municipio de Acapulco, y a mi gran amigo, hermano, comandante Ignacio Terrazas. Del Valle de la Sabana, Que ahorita Conde de la Sabana. En lugares diferentes, pero con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho afecto. Gracias. Y saludos sobre todo al gran auditorio de este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nico. Y bueno, en relación a la pregunta sobre la organización, causó una gran expectación y se esperaba algo bueno, que no quiero decir que no lo fue, sino en relación a la organización. Primero, un evento en la frontera, donde no se había hecho anteriormente. Luego, en una universidad, en un recinto universitario, pues que ya garantiza una seriedad, profesionalismo y algo muy, muy, muy importante para todos los mexicanos, lo que proyectan las universidades. Entonces, luego el formato que ofrecía, que iba a haber una serie de preguntas hechas por el público representado ahí, ¿no? De nuestro país, aunque fuera de ahí de la frontera, aunque fuera de Tijuana, no importa, pero es un público que está representando a nuestro pueblo. Y luego ya solamente 4 aspirantes, 4 contendientes, ya con mayor tiempo, con un poco más ya de ejercicio en el fragor de las campañas que cada quien ha vivido, ya con más experiencia,
se suponía que estaba todo a la mesa puesta para un debate de gran altura, de gran calidad. Entonces creo que la organización en principio cumplía o daba una gran expectativa para todo el país. No sé si quieras que diga qué pareció o ya es en otro momento. Yo creo que hasta ahí lo dejamos y ya entramos a los detalles del desarrollo del evento en una siguiente pregunta. Por favor, Nacho, si eres tan amable. Sí, amigos, buenas tardes a todos. Me da gusto saludarles. A mí me pareció un debate. Yo no me gusta que la gente que va el público, callado, mudo, ellos tenían buenas respuestas. No se vale un debate donde digan, lean la pregunta y no tienen nada que ver. Eso es falso. La gente que estaba ahí sabe muy bien lo que está pasando en la frontera, en Tijuana. Y esta es corresponsabilidad de ya sabes quién, del gobierno federal. ¿Cómo? Te leo la pregunta y quédate mudo. Tiene que haber una relación ahí. Las personas que dirigían el debate. Bueno, vamos a entrar al desarrollo. Okay. Ahorita en términos muy generales. A mí no me pareció porque las ni personas. ¿Ni mejor ni peor que el anterior? Bueno, un poquito mejor, pero no me pareció cómo ponen a las personas como niños de escuela primaria. De acuerdo. Hacen la pregunta y muere. No estoy de acuerdo con ese tipo de debates. Rafa, por favor, en términos muy generales. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por que nos sintonizan aquí en ese programa de Libre Opinión. Libre Opinión. Gracias, Pepe, gracias, Mauricio, por estar aquí en el programa. A los amigos que organizan todo este programa, pues darles las gracias porque sin ellos estaríamos no estuviéramos presentes. Pues decir que pues las preguntas fueron muy largas, un poco entendibles para la sociedad y pues bueno, una de las cosas, pues la gente pudo interactuar, la gente que asistió al debate pudieron interactuar con los candidatos y pues me pareció muy bien, ¿sí? Me pareció ¿Mejor muy bien. O peor que el anterior? Mejor porque ya había entre preguntas y respuestas a la sociedad civil. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a lo que sigue, que es ahora sí perdón, faltó Mauricio, discúlpame. Doctor, ya se van olvidando de mí. Sí. Fíjese que me pareció excelente, como un examen, una prueba que se tiene que hacer, excelente. Fallaron algunas cosas, es obvio, una primera vez en la cuestión de las preguntas, la elección de las personas no estuvo muy claro. Yo las vi como las encuestas, no nos representan nada. Los conductores me parecieron, la verdad, muy profesionales y los candidatos, esa movilidad pues les dio una mejor forma de expresarse. Ok, bien, vamos a pasar al desarrollo del debate. ¿Qué vamos a analizar en el desarrollo del debate? Que es propiamente lo de en este momento. No nos vamos a meter todavía con los candidatos ni con las propuestas de los candidatos. Vamos a hablar sobre la opinión que les merece a ustedes lo que ya mencionó el comandante Terrazas, en el sentido de que se utilizó al público como meros lectores de preguntas y que constituían parte de la escenografía. Por ejemplo, vamos a analizar cómo actuaron los conductores y vamos a analizar en términos generales la aportación que le dio este nuevo formato de debate a lo que es nuestra democracia mexicana. ¿Quieres empezar, por favor? Sí, con Nicolás. gusto, doctor. Gracias. Mira, creo que la intención estaba bien trazada, bien dirigida, empezando por los temas, ¿no? Los temas eran los derechos de los migrantes, comercio, inversión y seguridad fronteriza. Estos temas son muy importantes para el lugar donde se iba a desarrollar y entonces la gente ahí tiene que tener mucho conocimiento y más en un ambiente universitario, ¿no? Los derechos de los migrantes, bueno, son importantes porque la diáspora mexicana, es decir, el éxodo, la migración mexicana es la más grande del mundo, simplemente la más grande. Se dice que históricamente los judíos, pero los judíos tienen alrededor de 8 millones
de judíos fuera, que es la población que tienen en su estado. Entonces, relativamente pues es la más grande, pero la mexicana tiene 30 y tantos, 36 millones, ya se habla de 41 millones, aunque hay quienes dicen que en realidad son alrededor de 12 millones, ya los últimos, los recientes. Pero bueno, a partir del programa famoso ese de Bracero, ¿no? De los brazos mexicanos que sostienen la economía norteamericana en el campo, sobre todo, ¿no? Su industria alimentaria. Pues es la más grande del mundo, la más fuerte. Entonces por ahí es importante tratar ese tema en un lugar fronterizo. Entonces de entrada era algo muy importante. El comercio, que el comercio significa un dineral, yo no sé cuánto será, cerca de 900,000 millones de dólares, que los gringos dirían 900 billones de dólares. Es muchísimo dinero, es de lo más grande, y ahí estriba también, ahí radica la gran importancia de los tratados, como el Tratado de Libre Comercio. Muy importante, la inversión extranjera directa, que rebasa los 30,000 millones de dólares al año, que por cierto hubo una discusión ahí de nuestro amigo AMLO con el candidato Anaya. Sí, uno recuerda la frase ya de cómo lo rebautizó AMLO, pero y sobre todo y la seguridad fronteriza, sin duda, importantísimo también. Bueno, creo que estos temas no fueron tan bien orientados por el público, o a lo mejor lo que faltó es evitar un poco el protagonismo de los conductores para darles oportunidad a los que preguntan de que volvieran a preguntar y ellos interactuar directamente con los candidatos. En lugar de eso, solamente preguntaron de manera un poco tímida las personas que intervinieron de parte del público, y ya dejaron la respuesta de los candidatos, muchos de ellos que ya llevaban elaboradas algunas respuestas de manera genérica, sobre todo uno, y que cualquier cosa que le preguntaran la iba a derivar a respuestas así muy genéricas o sobre sus propios temas. Entonces no hubo una real interacción entre el público con sus preguntas, con las respuestas de los candidatos, y con tratar de aprovechar, ¿no? De sacarle el provecho posible. Eso es lo que yo vi que faltó, que no se pudo aprovechar debidamente, y en cambio un exceso de protagonismo, y hasta diría a veces pues de manera grosera un poco de los conductores que trataron de imponerse a los candidatos como para ver que ellos eran pues los más protagónicos que los propios candidatos, ¿no? Nacho, por favor. Coincido con mi amigo Nicolás Castillo, el protagonismo de los conductores, y que yo pensé que iba a ser algo más abierto. Siento que el joven que estaba hijo de no sé, de lo ensalzaron mucho al joven, y se quería llevarse la noche, protagonista. Aquí tenía que ser el público y los candidatos, pero yo siento que los candidatos faltó calidad en el debate, porque las preguntas eran tan amplias que, bueno, pues alguien podía decir, el que tiene toda la información es Meade. Sin embargo, sentí que como que divagaba y que no quería decir verdades. ¿Como cuál? Le preguntaron del salario, le dio vueltas. Entonces, ¿el salario mínimo tiene que aumentar? Pues dijo nuestro amigo Ricky que sí, dijo AMLO que sí, el doble, y Ricky dijo, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el muchacho? Ricardo Anaya, sí. Que sí, que era posible aumentarlo, ¿verdad? Bajar el IVA. Y aquí fue muy cauto Meade, porque como tiene la información, ¿sí?, que le da haber estado 20 años ahí, no dice mucho.
Aquí la gente No por debió, decreto. pero la gente debió contestarle, señor, nos morimos de hambre. Yo nomás les voy a dar unos datos para que vean cómo andamos. El 60% de la población mexicana es pobre. Yo no estoy de acuerdo con los datos de INEGI y de Coneval que chocan. Es pobre. Se acabó la clase media. Perdón, la clase alta. Hay pobre, clase, en la base está la clase pobre, clases medias populares y la clase media. Y un punto de ricos. La clase media está cayendo a las clases medias populares. ¿Por qué? México tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. El más alto lo tiene Panamá y Costa Rica. ¿Sí? Entonces, aquí yo veo que si no hay respuestas del que sabe, se guarda mucha información. Y por eso dice AMLO, primero arreglemos la casa, hay que saber cómo estamos. El sistema guarda mucha información y muchas sorpresas. No se puede hablar de la noche a la mañana en todo si la información la tiene el sistema y bien guardada. Y la experiencia de Meade, ahí yo siento que por eso se quedaba callado en ocasiones y buscaba otra forma de salírseles porque no quería decir cosas fundamentales. El sistema tiene mucha información, me refiero al PRI, y no la va a dar porque si sigue va a seguir igual. Aquí hay que comenzar con el sistema de gobierno, el gobierno que encabece el próximo presidente de la República debe tener toda la información. Para hacer una política exterior hay que hacer una política interior. Maestro, le interrumpo tantito. Sí. Vamos a hablar sobre tu candidato, ¿no? Lo que es de Morena, porque pues ya para lo de los otros candidatos pues viene Castillo, viene aquí Escue, entonces si nos puedes hablar un poquito más de lo que dice tu candidato. Sí, es lo que dice mi candidato. Primero, hay que arreglar el país, hay que saber cómo está el país, la política interna para hacer políticas externas. Claro, en este caso, la información la tiene el sistema, repito. ¿Qué quieren que diga López Obrador cuando llega a un evento de este tipo? Bueno, si toda la información es del sistema, lo tiene el PRI, el problema de la inversión correctamente, porque tenemos información que da el PRI, pero que yo no la creo y mucha gente no la cree ya. Tenemos los asuntos de migración que no creemos mucho en la información. Y ahorita, por ejemplo, para que vean que no se sabía, si no hay algunos periodistas que se meten a investigar, que México puede ser el tercer país seguro en un convenio con Estados Unidos. Si no se escapa, claro, nadie a sabe ver, de eso. Andrés Manuel López Obrador no es nuevo en esto. Ajá. Ya es su tercera Sí. vez. Tiene experiencia en debates y sin embargo, pues no lo escuchamos mucho hablar. O sea, siempre nos habla del PRI-PAN, siempre nos habla de que le van a quitar la cartera, siempre nos habla del complot y no vemos algo nuevo, algo real. Hay un programa que tiene el gobierno de Andrés Manuel, un programa nacional, y lógicamente, hablo así, los expertos, y tiene que hacerse esto cuando ya estemos dentro, pues. Antes, ¿cómo hacerlo? Tiene información el PAN, tiene información el PRI. De fuera no se puede tener la información suficiente, ¿sí? Lo que nos quieren dar, Coneval dice una cosa, INEGI dice otra cosa. Aquí tengo la información de turismo y la voy a rebatir. Dice el gobierno mexicano que tenemos 39.5 millones de turistas extranjeros. Para mí es falso. ¿Qué hicieron? Las transacciones fronterizas convirtieron con una fórmula. Como lo de la inversión de Peje. Yo no sé si sea cierta eso porque no la tengo, pero eso de turismo ya lo dijo Castañeda, asesor de Ricardo Anaya. ¿Cómo se llama el grupo? Hay un grupo de periodistas que se llama México. Verificando. Verificando. Ellos ya dijeron que efectivamente lo que había dicho Andrés Manuel no era correcto, que era correcto lo que había dicho Anaya, que Andrés Manuel estaba incluyendo las cifras de la venta del banco de Banamex y de Bancomer. Aunque no estaba en su facultad vender los bancos, porque eso es lo que argumentan, claro, pero sí el ingreso del pago se dio en el ámbito de la competencia del Distrito Federal,
Por lo tanto, ese dinero ingresó a través de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y por eso es de que utiliza esas cifras para contabilizarlas como ingresos, como inversión, cuando realmente deben de estar catalogadas en una subcuenta, en un renglón distinto. Ya son inversiones que están aquí en México. Exacto, que son del gobierno federal directamente y no de la Ciudad de México. Exactamente, yo creo que sí. Nada No, más. así lo dijeron. Sí. Aquí Carlos Slim fue el primer inversionista del Distrito Federal. Y Carlos Slim es de ultraderecha, definitivamente. Yo les estaba hablando del turismo. 39.5 millones de extranjeros, falso. Y eso, ¿cómo lo vamos a corroborar? Estando en el gobierno. Es una fórmula que hizo un compañero licenciado en turismo con las transacciones fronterizas y comenzaron a aumentar. Una trampa que yo no digo que nomás la haga México, la hace España, la hace Francia, ¿sí? 25 mil millones de dólares, tampoco. Entonces, esas son las ideas que tenemos nosotros a partir de Morena con esa información. No creemos en esa información. 20 millones de turistas extranjeros norteamericanos se internan al país. ¿Y de dónde sacaron los otros 39? Colombianos, ecuatorianos, europeos, no alcanza. Entonces, es una fórmula que tienen y que hicieron. No hubo más hoteles, no hubo construcción de hoteles, no hubo nada más. De la noche a la mañana subir tantos turistas. Okay. No repercute. Vamos a seguir con el análisis del debate, que es en lo que estábamos. Ya nos dijo Nicolás que los temas fueron migrantes, comercio, seguridad fronteriza y hubo otro más. Pero aquí lo que tenemos que analizar es la participación del público, la de los conductores y la de los candidatos. En el entendido de que el público solamente pudo hacer preguntas, no repreguntas. Los conductores y los candidatos pudieron hacer preguntas y repreguntas con un límite de tiempo equitativo para todos ellos. Ahora, en este contexto, hablemos del debate, por favor. Sí, pues pues me toca a mí. Regresando a la pregunta que hiciste, Pepe, atrás, Sí. Pues quedó claro, ¿no? Ricardo Anaya fue fundamental en contestar los temas del comercio exterior, en la inversión, seguridad fronteriza y los derechos de los migrantes. Pues igual no es por engancharme, pero el tema de López Obrador, como lo comentaba mi compañero Nicolás, no dejó mucho que desear porque se quedó callado. Siguió con las mismas prácticas de sus menciones ante el candidato Ricardo Anaya, sus ofensas, quien fue el que pues al final fue el mejor perdedor del debate porque nunca propuso las preguntas que le hacían los analistas. Mauricio, por favor. Sí, yo nomás quiero ser claro la situación en que se dan, en que el debate tiene un tiempo, nada más un espacio, no pueden estar interviniendo tanta gente, el público pues se dedicó nada más a preguntar ciertas preguntas que ya estaban hechas. El nerviosismo los ganó, hay que saber que los micrófonos y las cámaras intimidan, pero sí los conductores pudieron aclarar muchas situaciones y rebatir y conducir lo que es en la cuestión del debate cuando se estaban desviando de la pregunta los candidatos. Ok, es muy importante que analicemos los temas que se trataron en el debate y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que fueron temas en cierto modo redundantes. El hablar de los migrantes, del comercio y de la seguridad fronteriza se volvieron a tratar, se dijo lo mismo, se volvió a decir lo mismo y como si no hubiese suficientes problemas en México para tratar en un debate presidencial, nos enfrascamos en un debate que, haciendo a un lado las formas, que también dejaron mucho que desear, por un lado, la cuestión de este público escenográfico que lo llevaron para que leyera una pregunta que pudo haber leído cualquiera de los conductores sin haber tenido que llevar al público. Cuando nos dijeron que iba a haber público, pensamos que iban a pararse y de forma espontánea generar sus preguntas y tener la oportunidad de repreguntar. Sí estoy de acuerdo con la limitante del tiempo porque, bueno, los debates no pueden ser eternos ni pueden durar muchas horas,
pero en este caso la participación del público fue algo sumamente acartonado. Los temas, parecía que el debate estaba hecho más que nada para el interés de los mexicanos que ya se fueron de México, esos que decidieron emigrar, que ya viven en Canadá, en Estados Unidos o en cualquier otro país, y que no tienen ningún interés de regresar a México, porque si ese fuese su interés, hubiese regresado desde antes del debate, y no van a regresar tampoco motivados por el debate. Entonces, siento que ahí se desperdició una oportunidad muy grande para poder tratar otros asuntos. Y estoy calificando al INE, se me hizo un debate muy pobre para ser un debate presidencial. Ahora bien, ustedes ya mencionaron la participación de los conductores. Yo siento que, y ustedes lo mencionaron y yo simplemente lo sintetizo, los conductores, ambos, la mujer como el hombre, el hombre Enrique Krause y la mujer mundialmente desconocida. León Krause, perdón. Enrique es su papá, es cierto. Sí. León Krause y la mujer que nunca la había yo visto y no recuerdo el nombre, por supuesto, pero ambos fueron muy inquisitivos, esa es la palabra. No mediaron con prudencia ni tampoco con amabilidad. Debieron de haber sido entrenados para eso y no para tratar a los candidatos, como ustedes ya bien lo hicieron notar, hasta con grosería en algunos casos, cuando se trata de candidatos a la presidencia de la República. No son candidatos a alcaldes de un pueblito perdido en alguna sierra, ¿no? Entonces, y además en una televisión que se transmitía a nivel nacional. Entonces siento que la conducción dejó mucho que desear. Ahora bien, los temas dejaron mucho que desear, los conductores dejaron mucho que desear, la participación del público dejó mucho que desear. Lo único que nos queda por analizar es la participación, y ahora sí, de cada uno de los 4 que fueron y que participaron. En este caso, como hay representantes solamente de 3, porque el otro es independiente, entonces vamos a hablar de esos 3 candidatos, de qué fue lo que propusieron, que recuerden ustedes que valga la pena mencionar y recordar. Si valió la pena el enfrentamiento cuasi escolar que se dio entre algunos, si valió la pena el uso de un lenguaje peyorativo y hasta retador, en donde pues alguien pensó que lo único que faltaba es que soltara a alguien la primera cachetada para que se armaran los golpes, cuando uno de ellos reconoció que era pues no precisamente el más joven de todos, ¿no? Entonces quiero que hablemos ahora de cómo vieron ustedes tanto al candidato que representan como a los otros, la actuación de los 3 candidatos en este debate que ya vimos que el INE, una vez más, no quedó bien con los ciudadanos. Adelante, por favor, Nicolás. Sí, gracias, doctor. Bueno, lo que creo que vimos a un Ricardo Anaya, pues todavía con un poco más de experiencia que en el primer debate, o sea, muy suelto, Anaya sigue usando y abusando de los recursos audiovisuales, exactamente, ¿no? De documentos, hasta una bolsa de una expulsada presentó ahí para dramatizar más, ¿no? Y un poco cayendo también en actos de demagogia, ¿no? Así es como yo lo vi. Nuestro amigo AMLO, pues ya lo conocemos, ya hemos hablado de que su estrategia le indica que tiene que cuidarse y tiene que evitar caer en confrontaciones, pero ahora cayó en algunos actos un poco absurdos, un poco ridículos, pero bueno, pues es su manera de ser. Creo que ya es el López Obrador que más se asemeja al que realmente es, ¿no? Así muy que le gusta minimizar a la gente, que le gusta atacar, que le gusta ser hasta grosero y muy corto en sus respuestas. O sea, no muestra realmente conocimiento técnico de los temas.
a lo mejor es para evitar caer en errores, ¿no? Que le pueden restar puntos por la comodidad que tiene como puntero. Y bueno, pues el Bronco con sus destellos de siempre, ¿no? Que su héroe es su mamá, que hay que destetarnos de los gringos y que hay que expropiar bancos, o sea, cosas chuscas, ¿no? Y que hay que poner todas las cosas en la mesa para ya está mejor. Bueno, el Bronco en general, de lo único importante y bueno que dijo, que a mí me pareció, es tratar de convertir a Chiapas en la California mexicana, ¿no? Porque creo que vale la pena y merece más o menos orientarlo de esa manera para impulsar a Centroamérica. MID, a mí obviamente que me pareció muy bien, ya mucho mejor, más conocedor, y yo le agradezco mucho aquí a mi gran amigo Nacho Terrazas de que diga que es el que más conoce. Efectivamente es el que más conoce los temas, pues porque ha sido 4 veces secretario, 2 veces de una secretaría, la más importante, que es la de Hacienda. Conoce muy bien el tema de relaciones exteriores porque fue secretario de ahí, del dinero, de la proyección, del desarrollo económico y social de México, porque ha estado también en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Hacienda. Habló muy bien sobre temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? de México con Estados Unidos y Canadá, que es uno de los más importantes, sino tal vez el más importante del mundo. La relación con Trump, o sea, él dijo muy claramente que había que evitar las bravuconerías. O sea, para eso existen las relaciones exteriores y la gran tradición, el gran prestigio de México como un país muy hábil en las relaciones internacionales, con pleno respeto al otro, pero también con pleno respeto para nosotros. Y aseguró y dijo que él va a hacer claramente que no se falte al respeto a los mexicanos, y además que hay que aprovechar otras oportunidades en el mundo que otros no conocen, como el partido de Morena, que inclusive rechazó el hacer un tratado con Asia Pacífico, ¿no? Uh-huh. Seguramente por desconocimiento de muchas cosas. Lo que decía Nacho del aumento al salario mínimo, él por supuesto que lo ve de otro modo, no por decreto. El salario mínimo no se debe de aumentar ya más, nunca más, como antes se hacía, solamente por decreto. Lo hemos dicho, lo ha dicho René Juárez, hay que aumentar la productividad nacional. O sea, ¿y ahí para qué queremos salario mínimo? Y en la realidad, en la práctica, ni siquiera existe un salario mínimo aquí en México. O sea, es una referencia solamente, ¿no? El salario mínimo. Entonces es un tema de discusión pues un tanto exagerada, ¿no? Hay que quitarlo. Esto del salario mínimo. Hay que quitarlo. Hay que aumentar la productividad. ¿Puedo seguir? Sí, por favor, claro, hasta que... Okay. Las armas, la trata de personas, las aduanas, la seguridad fronteriza, todo eso, nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador eludió contestar y siempre se fue sobre la producción de alimentos, que en mucho tiene razón, pero no contesta la pregunta directa. O sea, esa es a lo mejor la razón de raíz de nuestros problemas en México. Y bueno, el doble simplemente en la frontera, el salario mínimo, ¿no? Que estaban unos tratando de adivinar qué salario mínimo es el adecuado. Y no se trata de una adivinanza, ¿no? Se trata de hacer un análisis exhaustivo con todos los sectores que intervienen, que son los empresarios, que son los trabajadores, que es el gobierno,
pero no el gobierno solamente por decreto y por capricho y por campaña política, ¿no? Eso no se resuelve así. La seguridad fronteriza hablaba Meade de la tecnología, del uso de la tecnología, fue el único que habló del uso de la tecnología, blindar con tecnología en un año, ¿no? En un año, esa es la promesa de él, y nadie más habló de la tecnología, porque bueno, pues no. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No lo conoce. Blindarlo para evitar que pasen de allá hacia México. Armamento, ¿no? Son las armas las que nos están matando. ¿Y de dónde vienen? De Estados Unidos. Y decía él que cómo le vamos a hacer con 70 millones de autos que cruzan la frontera al año. 70 millones de autos, ¿con cuánta gente será? O sea, con que pasen un rifle cada uno, ya son 70 millones de rifles. Sí. Así es. Y bueno, pues el muro, bueno, pues, ¿qué? Tiene que ser electrónico. De alguna forma la tecnología tiene que prevalecer en estos tiempos, queridos compañeros. Un solo código penal para México, ¿no? Y pedía congruencia también. Él ofrece congruencia. Él va a ser congruente, así como es con la honestidad que nadie se la ha podido refutar. También dice, a ver, congruencia de los demás. ¿Cómo te atreves a ofrecer a una senadora plurinominal secuestradora? O sea, ahí sí, y aunque ya haya salido, estuvo 2 años o más de 2 años en la cárcel, acusada de secuestro, acusada de inclusive de armamentos, de tráfico de armas y de muchas cosas más, que ahí estuvo en la cárcel. No es una acusación en falso. Ahí está, entonces hay que tener congruencia. El trato a los migrantes en Centroamérica. Ahí fue el único que propuso también impulsar un desarrollo económico hasta Centroamérica, porque México tiene una gran influencia en Centroamérica, y porque los centroamericanos, muchos de ellos vienen a México y acá se quedan, ya ni siquiera llegan a Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que recordar que antes Centroamérica fue parte inclusive de nuestra República Mexicana. Y bueno, pues así podemos también hacer críticas, pero en general creo que Meade mostró un gran dominio, un gran conocimiento de todos los temas, y sin duda, a lo que ha dicho la gente, fue el mejor en este debate, por todas las propuestas que él ofreció a todos los mexicanos. Al fin de cuentas, si nos preguntan quién fue el mejor, cada uno de ustedes dirá que su candidato fue el mejor. No, por supuesto, claro. Yo quisiera que dejáramos que esa calificación nos la diera el público que nos está viendo, ¿verdad? Y quisiera hacer una observación antes de darle la palabra a Nacho, que es: el salario mínimo existe en México, también existe en Estados Unidos y también existe en Canadá. Sí. O sea, simple y sencillamente es directamente proporcional a la economía. O sea, si nosotros aquí ganamos una determinada cantidad, nos va a alcanzar para tener una determinada, comprar la canasta básica y más o menos sobrevivir. El salario mínimo en Estados Unidos alcanza exactamente para lo mismo, aunque se vea mucho más, porque las cosas allá son también más caras. Entonces, lo ideal sería trabajar en Estados Unidos y ganar en dólares el salario mínimo y pasarte la frontera y vivir en Tijuana o en alguna de las ciudades mexicanas y gastar en pesos. Eso sería la locura. No es posible. No, pues, por supuesto que no, pero eso sería lo ideal. Tienes la palabra, por favor, Nacho. Ay. Adelante. Bueno, imagínense ustedes, yo les voy a leer una información que traigo por aquí, pero ¿cómo es posible que el Bronco le tire a Andrés Manuel, Anaya le tire a Andrés Manuel, Meade le tire a Andrés Manuel? Señores, el del problema es Meade, es el gobierno, el sistema que tenemos, empobrecedor totalmente, expulsor de trabajadores a la Unión Americana. Les voy a leer la información que traigo. El 80% de las exportaciones mexicanas son hacia Estados Unidos. Estados Unidos le vendemos exportamos 80% e importamos el 48%. Tenemos un superávit de $40,000, $40,000 millones.
Nunca había pasado esto. Con el Tratado de Libre Comercio se logró. ¡Qué bueno! Pero se perdieron muchas cosas de ese tratado en diferentes regiones. El campo quedó empobrecido. Lo debemos a Luis Echeverría, a Carlos Salinas de Gortari, que compraban del exterior productos para los mexicanos. Y ahora que llegaron los Walmart y todos, Walmart se lleva 300,000 millones de dólares de América Latina. Ese es el capitalismo salvaje de los gringos. Luego, 5.6 mexicanos indocumentados. Yo me pregunto, ¿qué no puede haber una relación de amistad y de convenio con Estados Unidos? Es responsabilidad del sistema. Todo lo que hemos visto y lo que tenemos es responsabilidad del sistema, no de López Obrador. Morena viene llegando. ¿Cómo voy a decirle yo a Anaya si no ha gobernado ahorita? Gobernó el PAN. Este señor Bronco, ¿qué tiene que decir? Tiene que tirarle a Meade. Meade tiene que ser el que responda porque tiene la información. Pero bueno, ¿cómo estamos en México ahorita? Empobrecidos totalmente. Una pobreza extrema. Dice INEGI 50, yo digo 60 porque Coneval no se pone de acuerdo con INEGI. 34.5 millones de mexicanos son gringos. Nacieron en Estados Unidos y tienen el problema Trump. No le caemos bien los mexicanos. El DACA, que es de los soñadores, el 78% son mexicanos. México, país de expulsores. ¿Cómo es posible que podamos estar elogiando a Meade cuando Meade es corresponsable de esto? Tiene 20 años en el gobierno, en el sistema, lo conoce bien, conoce lo bueno, lo malo y la trampa. Meade conoce la trampa completamente. Yo no voy a elogiar a Meade de esa manera, porque Meade sabe muy bien cómo se roba, cómo se traen las armas, cómo están las aduanas, cómo está el Instituto de Migración. Ha sido funcionario, esa es su debilidad. ¿Cómo puede decir ahorita que llegando a Meade se arreglen las cosas? No es posible. Bueno, tú le dijeron de decir que él es el más conocedor. Pero ahí está Peña Nieto, comandante, pero si Meade conoce, ¿por qué no le dijo a Peña Nieto, vamos mal? Yo creo que como secretario de Hacienda debe conocer muy bien los problemas, como secretario de Desarrollo Social, pero el panista de Fox le decía a la gente, ay señor, no fui a la escuela, qué bueno, para que no pienses. ¿Cómo vamos a ser un país de expulsores? Somos el segundo en el mundo. El primero es la India, que tiene más ingresos por remesas de sus connacionales. Entonces, a mí me asusta que el INE haga este tipo, y los candidatos, Anaya tiene que estar en contra de Meade. El Bronco en contra de Meade. ¿Por qué en contra de Andrés Manuel? Si va llegando, es nuevo. ¿Qué se le puede acusar a una persona que va llegando? Tiene rato. Sí, pero no ha gobernado. El que gobierna se quema. El que gobierna comete errores. El que gobierna comete errores grandísimos. Hay soluciones a los problemas. ¿Cómo es posible que digan Meade, otra vez te vamos a dar oportunidad, partido oficial, sistema? Yo creo que la gente es enfadada. El gasolinazo es un problema gravísimo. La gasolina más cara del mundo está en proporción en México. Somos un país productor de petróleo. Ya no los acabamos y le vendimos. ¿Pero por qué no hablas de las propuestas, comandante? Porque ahí vamos. Le vendimos el petróleo. Uno de los inversionistas es el yerno de Carlos Salinas de Gortari. Por favor. Esas son las propuestas. Andrés Manuel no puede desarrollar en 5 minutos toda la información. Además, esto es político. Se tiene que hacer en otros eventos. Él tiene que guardarse porque la gente no quiere a los triunfadores en los debates. Quiere que la gente sea... él va en primer lugar. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo no lo entiende esto. Ellos entienden que la gasolina está cara. Ellos entienden que la comida está cara. 350 es la canasta básica, con 88 pesos. Y todavía siguen diciendo los funcionarios del PRI... Suficiente, por favor que los fusilen. ¿Cómo es posible que este señor Videgaray se va a pelear con Venezuela para quedar bien con Estados Unidos? ¿Quién es? Yo no apuesto a un gobierno así, apuesto a un gobierno tranquilo, en paz.
Que los venezolanos resuelvan sus problemas, que los cubanos, que los argentinos. Los que nos benefician los mexicanos, los problemas con los países que tenemos, hay que resolverlos los mexicanos. Con Estados Unidos, con Centroamérica, con el Caribe. Pero voy a ir a pelear por Venezuela. ¿Qué tipo de política es esa? ¿Sí? Están fuera de lugar. Por eso estoy de acuerdo con López Obrador. Primero la política interna. Hay que ver qué está pasando. México no pasa. De un 10 yo le doy un 5. Con Mitt, con Peña Nieto y con el gobierno del PAN, que son los mismos. Lo han demostrado permanentemente. Con Nicolás, no se puede seguir defendiendo lo indefendible. Yo he sido profesor universitario, no defiendo a las cosas que no se puedan defender. Mitt tiene que no tiene por qué ganar, se va a quedar en su 18%, porque es una grosería decirle a la gente que voten por Mitt cuando conoce todas las trampas y todo lo que se puede hacer en el país. Ese es mi comentario para estar de acuerdo con mi comandante Nicolás Castillo. Por favor, Rafa. Está enojado. No, ya me enojé, que se me queda viendo feo Mauricio. Pues nos quedó muy claro, ¿no? El día domingo, pues, Anaya fue el que propuso, que sí se enganchó con López Obrador ahí con el tema de que lo bautizó con el Ricky. Canallín. Pero bueno, es parte de, ¿no? Ya está, tapizaron en el Facebook de los memes de López Obrador. Pues comentarle muy claro y muy concreto el tema del PRI gobierno, que hace la invitación a Trump cuando el mismo candidato ahorita, Mitt, pues le aplaude, igual como Enrique Peña Nieto, de invitar a Trump cuando pues ha insultado a los mexicanos y pues ha insultado a los mexicanos y ha dejado mucho coraje con la gente que está en Estados Unidos, que Trump se ha burlado de los mexicanos, y es por eso que Anaya 2 veces lo exhibió diciendo por qué el PRI gobierno invita a Trump a México cuando se ha burlado de los mexicanos. Y pues López Obrador pues ya no se quedó en las propuestas, se enganchó más en el golpeteo, en que me van a robar mi cartera, infinidad de cosas que la verdad pues los mexicanos van a decidir el 1 de julio quién tiene las mejores propuestas, y pues el gobierno el proyecto que presenta Ricardo Anaya, que será el proyecto de nación que va formando PAN, PRD, MC, será un gobierno de coalición que participará la ciudadanía. ¿Sí? Es todo. Mauricio, por favor. Sí, mi comandante, yo no te me quedo viendo feo, eres mi amigo, eres de la sabana, y respeto yo a las grandes personas, intelectuales como tú, profesores como tú, los respeto mucho. Yo voy a diferir ahora sí con mi maestro, el doctor Mayagoitia. No fueron groseros los conductores, fueron claros, fueron precisos y fueron concisos. Simplemente no les permitían a los candidatos que desviaran las preguntas y que fueran concretos. Y me voy a basar en 2 ejemplos, para no tomarme mucho tiempo, porque esto es para ustedes. Por ejemplo, la expropiación del Banco Banamex, que el Bronco lo propuso, no era claro. Tuvo que entrar esta conductora a decirle, a la expropiación sí o no, porque nos estás dejando en suspenso a los mexicanos. También con Andrés Manuel López Obrador, oiga, usted quiere ponerse al tú por tú en Estados Unidos en decirle, pues ya no te voy a comprar el maíz, nosotros le vendemos ¿cuántos millones de aguacates? Se me olvidó el número. 8 millones de aguacates, y vamos a hacer esto y te vamos a regresar también todos los mexicanos. No, hacían conciencia. Hay que ver los conductores que precisamente había que preguntarles a las personas que vienen a ser, o que uno de ellos va a ser el presidente de la República, y tienen que ser claros con los mexicanos. Nosotros tenemos que tener conciencia por quién van a votar. Creo que no fueron groseros, creo que hicieron su trabajo bien y fueron precisos y concisos.
¿Cuántos países existen en el mundo? 196 están en la ONU. Ok. En la ONU. 196. ¿Y México ocupa qué lugar? 15º lugar. ¿No? El 14. En economía, la economía. Sí. Sí. 14º. 14º, 15º. 14º lugar, lo escuché precisamente Sí. hoy en la mañana y se me quedó muy grabado, porque bueno, se habla de que tenemos un país con muchísimos problemas, que no sirve para nada, todo para la basura, bla, 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 todo lo que escuchamos todos los días, y digo, bueno, a lo mejor somos el país 190, no estamos tan mal, pero no, somos el país 14, entonces no puede ser que estemos tan mal como la gente o como algunos creen que estamos, cuando somos el país 14, digo, ahí es ineludible, no hay vuelta de hoja, no es favoritismo, no hay nada, simple y sencillamente es un análisis total y estrictamente económico y a nivel internacional. Nada El más lugar que 14. la economía no Sí. permea hacia las clases No, yo no he populares. dicho si permea o no, estoy de acuerdo, hay muchas otras cosas que hay que hacer, sí, tú lo hiciste notar, las clases sociales, el aumento de la pobreza, el aumento de los ricos, la situación con la clase media que está desmoronándose y cayendo hacia la pobreza, etcétera, pero como país integralmente somos el país número 14 en economía, y lograr el ser el país 14 es verdaderamente un esfuerzo y un triunfo que vale la pena reconocerlo. O sea, no estamos tirados en el piso, pues. Nos pueden ver mal, no les puede gustar la ropa que traemos o cómo nos hayamos peinado, pero no somos precisamente el peor de los países, ¿no? Así es, Pepe. Creo que ya analizamos a satisfacción, ya vimos lo que sucedió con los invitados, ya vimos lo que sucedió con los que condujeron, ya vimos qué fue lo que pasó con el público, en fin, ya tenemos una situación real de lo que por lo menos con 3 diferentes puntos de vista, incluyendo el de Mauricio y el de La Voz, que nos permiten tener un panorama mucho más amplio y mucho más exacto, tal vez un poco más justo de lo que sucedió, y que esperamos que todo este tipo de debates, que seguramente el INE los escucha, les sirvan para ese último debate que viene y que será en Mérida, pues se ocupen de corregir todas las fallas que han tenido para que tengamos un debate de muchísimo mayor calidad y sobre todo de muchísimo más productividad para la democracia. Vamos a pasar a una última ronda, si ustedes me lo permiten, con sus comentarios finales antes de dar por concluido el programa. Por favor, Nicolás. Muchas gracias, doctor. Mira, yo creo que estamos en campaña, desde luego, y todos tienen que usar sus estrategias, sus estratagemas para atacar, para defenderse, pues sobre todo los que les conviene satanizar al país de manera injusta totalmente para el mexicano, entendiendo pues que estamos en campaña y que todo lo que haga bien o mal el presidente de la República, que surgió de un partido en donde ahora se encuentra sin duda el mejor candidato, José Antonio Meade, va a ser siempre satanizado de manera absurda, de manera exagerada. Ya hemos dicho que el presidente de la República, que es del PRI, si algún lugar ha beneficiado es al estado de Guerrero y al propio Acapulco. Aquí hablando de turismo, como le gusta a mi comandante Terrazas, él ofreció 2 cosas importantes para Guerrero, para Acapulco: recuperar el tianguis, y lo hizo. El tianguis turístico, que es algo muy, muy importante. En cambio, ¿quiénes se lo llevaron? Se lo llevaron los señores de Morena y los señores del PAN. Y no me pueden decir que no, porque así es. Y lo trajo el gobierno priista. El presidente de la República también recuperó el Acapulco tradicional y recuperó todo Guerrero para acabar pronto, después de que las tormentas Ingrid y Manuel nos dejaron de rodillas. ¿Qué sería del Estado si no le hubiera inyectado la inversión que le inyectó? O sea, lo que ofrece Meade es disminuir brechas,
disminuir brechas entre el norte y el sur. Esa es una estrategia importante de desarrollo económico, social y hasta político del país, que nadie está ofreciendo. El norte es próspero, el sur está rezagado. Él sabe cómo hacerlo y él lo está ofreciendo, y sin duda que eso va a ser muy importante. Y también la equidad de género. Él ha hablado que en cuanto a la mujer también no está siendo debidamente atendida. O sea, gana menos, tiene menores oportunidades frente a los varones, y esa brecha también hay que cerrarla. Esas son dos de las estrategias más importantes que se tienen que implementar en nuestro país. Nuestro país es un gran país, nuestro país debemos de estar orgullosos de él desde el norte hasta el sur. Es un país inmensamente rico, pero sobre todo en el capital humano. O sea, nuestros mexicanos son la gente más capaz del mundo, sin lugar a dudas, pero no siempre quiere ser capaz. Bueno, cada quien vive como quiere y es feliz. No podemos estarnos comparando con los europeos o con los alemanes o con otro tipo de gente que tiene otras tecnologías, como los japoneses. Tal vez quisiéramos ser así, pero nosotros somos mexicanos, tenemos un país en el 13º, en el 14º lugar de todos los países, de los más importantes del mundo. Tenemos toda la tecnología, somos inventores, la mejor medicina. O sea, México no está como dicen los señores de Morena y ahora también los señores del PAN que están en campaña. Pero ellos fueron impulsores también de este país en los últimos 12 años. Entonces, yo digo que debemos de tener un orgullo mexicano nuevamente y hacia allá, para ser más competitivos, el único, el mejor, pues yo lo tengo que decir, porque además así es, pues es el candidato José Antonio Meade. Gracias, Nicolás. Comandante Terrazas, sí, por favor. Yo les agradezco. ¿Qué hacer con México? Yo les aseguro, si hacemos un análisis exhaustivo, no pasamos ni de panzazo, ¿sí? Los gobiernos del PAN con el gobierno del PRI, pues vino a dar el traste con este país, ¿sí? Los números no mienten. 27,000 millones por las remesas. El primer ingreso nacional, las remesas. Mexicanos que trabajan en Estados Unidos, en Canadá, expulsados por un país, 14º, 14º lugar mundial en riqueza. No lo veo. Estamos invadiendo al país de origen. Sí, el país de origen. 34 millones de mexicanos radicando en Estados Unidos, ahora ya aman la bandera norteamericana, ¿sí? ¿Cómo podemos decir esto? Somos un país de tránsito, de expulsores. Ocupamos el número 14 porque somos menos que Estados Unidos, Canadá, Rusia, Brasil. En América Latina no somos el primer lugar, ocupamos el 5º lugar. Viven mejor países centroamericanos como Costa Rica que México. Viven países sudamericanos mejor, Uruguay, Paraguay y Chile, que México en América Latina. No podemos decir que estamos bien. Yo les invito a un recorrido, pero hay que llevar policía, En la Progreso, nada más en Acapulco, la pobreza extrema, los negocios cerrados. No me digan ustedes, por favor, eso. Esa es una grosería. Aquí hay una razón verdadera. No es posible soportar un México, un Guerrero y un Acapulco con pobreza extrema. Si llega MIT, porque no reconocen las estadísticas. Quiero hacer una aclaración de las estadísticas, señores. La estadística es una ciencia. Que los que hacen el trabajo no lo hagan bien, esa es otra historia. La estadística es una ciencia, es exacta, es como las matemáticas. ¿Sí? Que se equivocaron el 1.5% se equivocaron en el mundo. Es que no lo hicieron. Aquí está diciendo la gente claro, sin necesidad de elecciones, López Obrador es el número 1. Y no puede tener todo el conocimiento de todo. ¿Cómo lo va a tener? Estando fuera del gobierno, las triquiñuelas del sistema hacen lo que quieren en educación, en salud.
El Congreso mexicano es de los más tramposos. Yo trabajé para el Congreso, trampa y media. Mexicanos de tercera en el Congreso, diputados, senadores sin conocimiento. Voy a proponer en cualquier rato ahí que tengan licenciatura y que hagan examen, regidores sin conocimiento históricamente. Acapulco no se cayó con el PRD, ni con el PAN, ni con el MC, se viene cayendo a pedazos por el sistema. Este sistema nos tiene en la lona. Dios quiera que el 2 de julio nos sentemos a platicar y platiquemos por un México mejor y no Así sigamos va a en la ser. misma. Conmigo. Pues ya sabes quién, comandante. Por favor, Rafa. Los amigos y amigas que nos sintonizan, pues comentarles de que Ricardo Anaya, como lo ha dicho, este proyecto es de dos. La contienda está entre dos, entre Ricardo Anaya, que presenta con propuestas hacia el futuro, o regresar al retraso con las propuestas autoritarias de Manuel López Obrador, ¿sí? Decirle al amigo Nicolás de que el PRI en Guerrero nos ha dejado mucho que desear con sus palabras del gobernador, que cuando fue candidato prometiendo orden y paz, ¿sí? Guerrero es de los estados más violentos en el país, y pues yo creo que Enrique Peña Nieto, si ya hubiera puesto mano dura, ya hubiera acabado con tanta corrupción y tanta inseguridad en Guerrero. El 1 de julio, primero Dios, Ricardo Anaya estará al frente con los partidos PAN, PRD, MC, porque son los que presentan la mejor propuesta. Los invitamos a que participen y ayuden a nuestra coalición Guerrero al frente aquí en el estado de Guerrero. Mauricio, por favor. Viva AMLO. Sí, mira, Y viene el azul, mira. viene de azul. Mi querido Nacho Terrazas, Sí. maestro. Último estoy de los acuerdo, violentos, por favor. Yo estoy de acuerdo contigo en que las cosas no son como cuando crecimos, cuando fuimos adolescentes, donde había tres categorías: ricos, medianos, pobres. Que el centro de Acapulco, ahora ahí hay una mezcla entre pobres y medios. Yo estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es de que no se nos presente un proyecto claro, preciso y conciso de cómo se van a llevar estas cosas. No nomás hay que nombrarlas, no nomás hay que decir qué nos duele, sino cuál es la medicina que nos vamos a tomar, ¿sí? Yo me acuerdo, he leído, no me acuerdo porque no viví. Ya hay un diagnóstico, Leí Hitler también así se fue, diciéndole que iba a sacar una Alemania, que iba a mejorar una Alemania, pues la llevó a una guerra. Hugo Chávez también fue populista, dijo que iba por un mejor Venezuela. ¿Y qué está pasando en Venezuela? No estamos prestando atención a los proyectos como en antaño los candidatos, y la última vez que se llevó esta experiencia fue con Ernesto Zedillo, donde cuando vino en Guerrero se concentró a escucharlo en la Zapata, en donde está el volumen más pobre. Hoy, desde que fue Fox, ha cambiado todo este sistema y ya vienen a Guerrero y vienen ya nomás a pequeños círculos y invitan a quienes quieren, ni siquiera a los de la prensa. Somos bienvenidos todos, solamente algunos, los que quieren que hablemos bien del candidato, de aquel candidato. Entonces yo creo que lo que está mal es desde el inicio los candidatos, no estoy hablando nada más de tú, estoy hablando de todos los candidatos, donde antes se tomaba al pueblo y cuando se venían a los pueblos más pobres a hacer sus propuestas. Yo no veo propuestas en estos candidatos, ¿sí? Veo experiencia, tú lo has dicho, tiene una experiencia no sé si sea para bien o para mal, pero tiene experiencia. Para bien, claro. Y el proyecto, lo mejor. Y el proyecto debe de manejarse. No lo hemos visto. Andrés Manuel dice una cosa, Cloutier dice otra, y así lo interpretan. Se malinterpretan las cosas. Entonces yo creo que hay que ser claros y porque es una nación la que está en juego.
Muy bien. No sé si quieren una réplica. ¿Quieres Yo réplica? sí quiero réplica. A ver, adelante, Nacho, por Mira, favor. amigo Mauricio, yo quiero que tú veas tu región pauperizada. Y ya lo dijiste hace rato, como lo veías antes, ¿sí? Acapulco floreció, tuvimos un auge. Claro, todo lo que sube cae, pero no hemos sabido levantarlo. Así está México, muchas partes de México deprimidas. Yo les invito a ver si podemos dar un recorrido con el doctor Mayagoitia, con don Nicolás Castillo. Nomás que hay que llevar la policía, pues, no nos vayan a confundir. Eso está terrible. Yo vengo del área rural y no puedo dar más pasos que no sean estos. Yo les invito a votar, compañeros, por AMLO. Y el 2 de julio nos vemos. El 2 de julio nos vamos a ver. Este país tiene que cambiar. Sería de los primeros en que gritaría: AMLO, te equivocaste. Esto no funciona. Tenemos problemas generalizados. Concluyo diciendo: todos los maestros jubilados van a votar en contra del sistema. Nos están quitando 1,000, 2,000 pesos mensuales con las sumas. Aquí el doctor Mayagoitia jubilado lo va a empezar a sufrir pronto. Yo ya lo estoy sufriendo. Ya lo estamos sufriendo. Ya lo estamos sufriendo. ¿Sí? Entonces, yo quiero un país para todos, un país generoso, un país donde podamos vivir mejor. Hay que hacer estrategias. López Obrador, ganando, va a citar a la sociedad porque vamos a trabajar sobre los problemas de cada región. Acapulco, Guerrero, los 31 estados y la Ciudad de México, tenemos que estar todos. Yo sería el primero, te lo repito, Mauricio, desde mi mínima expresión que tengo, es decirle: te equivocaste, no estoy de acuerdo contigo. Como ya lo hice con Seferino Torreblanca, como yo lo hice con mucha gente. ¿Sabes qué? Tenemos divergencias, no quedamos que era eso. Aquí quedamos por México. Es mi comentario. A ver, yo quiero... Nada más déjame aclarar un punto. Doctor. Sí. Estamos de acuerdo en que estuviste hace tiempo, digo, porque nos llevamos desde muchos años atrás, algunos ayeres, que exigías un cambio en Acapulco, Sí. a que ganara el PRD. Ganó el PRD. Con Seferino Torreblanca. ¿Y qué ha pasado desde que ha ganado el PRD, Movimiento Ciudadano? ¿Qué ha pasado con Acapulco? Acapulco no es México, Acapulco es una entidad municipal en que se ha visto pobre en cuestión turística, decayó el turismo y con cambios. Entonces, estabas tú en los cambios, listo, y lo que hiciste y se hizo. ¿Tú ya acabaste? No, únicamente hay esto. No, ya. De noche se teje y de día se desteje. Toda la franja turística pertenece al gobierno federal y la playa, el 85% de la población, de los turistas que vienen llegan a la playa, es del gobierno federal. Es un desmadre la playa. Y lo tiene el gobierno del estado, es un desmadre la playa. Acapulco tiene el área local y empobrecido, ¿eh? Se acabaron el dinero de Capama, de todo hicieron lo que quisieron con anterioridad. Unos gobiernos amigos de los amigos aquellos. Gracias. Perdón. Perdón. ¿Puedo? Sí, por favor. Bueno, querido público, cómo cambian los tiempos, las circunstancias y las personas. Claro. Antes los priistas eran los demagogos, dicho por los competidores. Ahora quienes son los demagogos son precisamente morenos, y quién lo diría, los panistas. O sea, no es posible que estén ofreciendo cosas, primero, que no tienen, que no sé de qué manera van a sacar tanto dinero del que ofrecen, que no lo tienen, y que le van a dar pensiones a todo mundo, cuando en realidad lo que van a llegar a hacer es a quitarlas, porque es lo que siempre han pregonado, que van a quitar las pensiones, empezando por los presidentes de la República. Eso está bien, comandante. Y sí, entonces nosotros también vamos a perder nuestra pensión. No. Bueno, nosotros trabajamos 38 años. Bueno, yo lo sé. hay que ver simplemente lo que no te gusta que se vea y que se diga, mi comandante. ¿Sí? El caso de Venezuela. El caso de Venezuela lo está ahorcando cada vez más. Ya quitó las pensiones allá en Venezuela, y para allá vamos. No vamos. O sea, no hay que confundir a la gente. No. Auditorio, no hay que confundirse. Aquí ya se ha dicho, reconocido por
por los propios representantes de Morena y del PAN, el que tiene la mayor experiencia para gobernar y es el que está haciendo ofertas serias, precisas, así como tú lo quieres, mi querido Mauricio, es Pepe Mit. Y con él, sin duda, vamos a estar mucho mejor, por lo que quiere él es hacer un México más competitivo, reconociendo nuestro lugar en donde estamos y reconociendo, sí, que hay brechas y que hay que acortar esas brechas. Abismos. O sea, mal haría no reconocer que hay brechas Abismos. y que hay problemas. Muchos. Y que él sabe cómo resolverlos. Y así lo va a hacer después del 1 de julio, porque él es el que va a ganar. Rafa, en aras de la equidad, ¿quieres decir algo? Rapidito, solamente comentar y decirle que Morena pues ya está lleno de la mafia del poder, todos los priistas están de aquel lado, y decirle, claro que pues esperemos que el PRI utilice el voto útil para que Ricardo Anaya, que ya está cerca de empatar a López Obrador, el 1 de julio estemos victoriosos y que vuelva Acción Nacional ahora con PAN, PRD, MC, a tener un gobierno de coalición. Mauricio, ibas a decir algo. Sí, nada más recordar, partimos de una democracia, porque antes decían que la corrupción era del PRI, ahora son de partidemocracia. Estamos en una democracia y hoy estamos en una partidemocracia, ¿sí? Antes se decía que el PRI era corrupto, ahora yo no he visto gobierno que no sea corrupto. Ok, la corrupción somos todos. Hubo aquí una obra de teatro, ¿te acuerdas? Sí, Hace muchos años. La solución. Bien, yo quiero agradecerle a Rafael Cisneros Escuén su presencia la tarde de hoy. Por supuesto, a Ignacio Terraza Sánchez, Gracias. a Nicolás Castillo Díaz también. Y a Gracias nombre también, doctor. del periodista Mauricio García, mi compañero de programa, yo quiero agradecerle sobre todo a usted que nos haya regalado su mirada, nos haya permitido entrar a sus hogares, y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en otro programa de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.